Cuando el presidente Trump hizo un comentario grosero sobre la inteligencia de la congresista Yasmine Crockett en televisión en vivo, su respuesta no solo fue fuerte, sino inolvidable. Lo que dijo hizo que todo el auditorio quedara en silencio. También inició una gran conversación en todo el país que todavía se comenta en escuelas hasta hoy. Se suponía que esto sería solo otra parada del llamado Tour Voces de América. Ese tour fue creado para mostrar que al gobierno le importaba, para escuchar a la gente, y para ganar apoyo en lugares importantes. Esta vez, el evento fue en Dayton, Ohio, dentro de un viejo gimnasio escolar que olía a pintura y a gradas de madera. Había pancartas colgadas, mucha seguridad, y filas de sillas plegables frente a un escenario brillante con el sello presidencial. Se invitó a líderes locales, reporteros y miembros del Congreso. El evento era transmitido en vivo por televisión. Se había dicho que sería una noche donde todos podrían hablar libremente. Pero detrás de escena, todo estaba muy planeado. Las personas llevaban auriculares. Los ayudantes repartían puntos clave para los discursos. Algunos reporteros se veían nerviosos. Entre el público estaba la congresista Yasmine Crockett. Llevaba un traje impecable, el cabello brillante, lápiz labial rojo vivo, y se sentaba erguida como alguien lista para cualquier cosa. Ya había pasado por momentos difíciles antes, pero esa noche se sentía distinta. No porque estuviera en televisión. No porque el presidente estuviera cerca. Sino porque hablaba por la gente que la había enviado a Washington. Esa gente le había mandado mensajes, madres hablando de sus hijos viviendo en apartamentos con moho, adolescentes atrapados en escuelas en mal estado, ancianos esperando autobuses que nunca llegaban. Esa gente no quería palabras bonitas. Querían a alguien que realmente los ayudara. Al otro lado, el presidente Donald Trump barajaba sus tarjetas de notas. Se veía tranquilo y seguro de sí mismo. Sus asesores le susurraban al oído. Detrás de él, pancartas con frases como comunidades más fuertes, calles más seguras. Muchos pensaban que esas palabras no coincidían con la realidad. El gimnasio se quedó en silencio mientras se llenaban los asientos. Los moderadores subieron al escenario y dieron la bienvenida. El público aplaudió un poco. Luego Trump habló. Sonrió, saludó y dio un breve discurso sobre lo bien que estaba el país. Estamos aquí esta noche, dijo, para escuchar al pueblo real de este país. Las primeras personas en hablar no hicieron preguntas difíciles. Algunos dueños de pequeños negocios, un sheriff local, y un senador republicano que agradeció a Trump por mantener al país seguro. Yasmine escuchaba sin mostrar muchas emociones. Escribía en un bloc de notas amarillo en su regazo. Su pluma se movía rápido. Entonces dijeron su nombre. Todos voltearon a mirar. Algunos sonrieron. Otros se inclinaron hacia adelante. Ella se levantó lentamente, como si no tuviera prisa. Ajustó su micrófono, sonrió un poco, y comenzó a hablar. Buenas noches, señor presidente, dijo. Soy la congresista Yasmine Crockett. Represento a la gente del sur de Dallas y Fort Worth. Y estoy aquí porque la gente que represento no ha visto ninguna ayuda de sus planes. La comida cuesta más, pero los sueldos son los mismos. Nuestras escuelas están envejeciendo, y los libros siguen siendo muy antiguos. El lugar quedó en silencio. Su voz era calmada. Ya no leía. Sabía exactamente lo que quería decir porque llevaba años escuchando a su gente. Continuó. Quiero preguntar por qué su gobierno recortó fondos para escuelas que ayudan a niños de familias pobres. ¿Sabe lo que eso significa para los niños en mi comunidad? Están aprendiendo matemáticas con libros escritos antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Estudian ciencias en salones con aires acondicionados rotos y moho. Esto no es solo mala suerte, es un problema en todo el país. El ambiente cambió, como si todos supieran que algo grande estaba pasando. No gritaba. No culpaba. Pero cada palabra golpeaba fuerte. Y apenas comenzaba. Yasmine sintió algo fuerte dentro. No miedo. No nervios. Solo fuego. Se quedó de pie con las manos juntas, como si estuviera hablando con el tío de alguien en una barbacoa familiar, aunque ese tío fuera el presidente. No estaba actuando. Estaba siendo auténtica. El presidente asintió un poco. No esperaba que ella fuera tan directa. Por un momento, la miró con atención, como si intentara recordar si la había visto antes. No dijo nada de inmediato. Pero eso no duró mucho. El moderador intervino. Congresista Crockett, ¿puede explicar qué quiere decir con sistémico? Yasmine asintió.
Claro. Lo explicaré, dijo con voz firme y tranquila. Tenemos aulas donde gotea agua del techo cuando llueve. Nos dicen que no hay dinero para repararlas. Los niños comparten libros rotos porque no hay suficientes. Los maestros tienen 2 trabajos y aún así usan su propio dinero para comprar materiales escolares. Y el mismo gobierno que dice preocuparse por los niños sigue recortando el presupuesto educativo como si no fuera gran cosa. La cámara hizo un zoom, no al presidente, sino a ella. Dígame, ¿cómo no es eso un problema del sistema? El público murmuraba. El presidente se movió en su silla y se inclinó hacia el micrófono. Vamos a aclarar algo, dijo, tratando de sonar gracioso. Las escuelas ya estaban mal antes de que yo fuera presidente. No es mi culpa. Es un problema local. Debería hablar con sus alcaldes. Ya lo hice, respondió Yasmín, aún tranquila. ¿Y sabe lo que me dijeron? Que han estado pidiendo ayuda a su departamento de educación, la misma ayuda que se suspendió el otoño pasado. El presidente abrió la boca, pero Yasmín continuó. Usted dice que quiere hacer grande a América otra vez. Entonces empiece con los niños que aprenden en edificios más viejos que sus maestros. Empiece con los que se meten en problemas porque nadie les ayuda a lidiar con su dolor. La grandeza no viene de palabras bonitas, viene de poner el dinero donde se necesita. Los susurros crecieron. Algunas personas aplaudieron. Algunos se pusieron de pie. El rostro de Trump se tensó. No le gustaba no tener la última palabra. Se inclinó, ladeó la cabeza, y esbozó una sonrisa que mostraba que estaba a punto de decir algo hiriente. Dígame algo, dijo despacio. ¿Dónde aprendió inglés? De pronto, el aire se volvió denso. Nadie se movió. El moderador se detuvo. Un ayudante detrás del escenario susurró algo. El momento quedó congelado en el tiempo. Jasmine no parpadeó. En las escuelas públicas de Texas, señor presidente, dijo Clara, lenta. Las mismas que sus políticas siguen desfinanciando. Silencio. Luego aplausos. Primero solo unos pocos. Luego más fuertes. Toda la sala aplaudía. Algunos se levantaron. Otros solo miraban. Era como si alguien hubiera roto un hechizo. Trump parpadeó rápido. Su boca estaba abierta como si quisiera decir algo. Pero el moderador intervino. Pasemos a la siguiente pregunta. Pero ya era demasiado tarde. Internet ya había capturado el momento. La gente ya estaba subiendo el vídeo. Los teléfonos vibraban en el público. Una adolescente en la quinta fila susurró, «Oh, Dios mío», y comenzó a grabar. Una reportera de Fox News solo bajó la cabeza y escribió en su cuaderno. Yasmín se sentó de nuevo con calma, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Su frase duró solo 17 segundos, desde la pregunta grosera de Trump hasta la respuesta perfecta de Yasmín. 17 segundos que todos recordarían. En el gimnasio, los aplausos seguían resonando. Trump se reclinó en su silla, con el rostro tenso. No estaba acostumbrado a este tipo de momentos, cuando no ganaba. Tras bambalinas, su equipo corría, hablando por teléfono. Un asesor con traje azul se acercó a la cortina lateral. Miró al jefe de comunicaciones y negó con la cabeza. Ambos sabían que algo grande acababa de ocurrir. En el escenario, el moderador trató de continuar. Pasemos ahora al representante Scanlan. Pero las palabras de Yasmín seguían en el aire. En las escuelas públicas de Texas, señor presidente, las mismas que sus políticas siguen desfinanciando. Algunas personas del público seguían de pie y aplaudiendo. Una maestra en la tercera fila tenía lágrimas en los ojos. Un hombre cercano susurró, «Ella de verdad dijo eso, en vivo». Y sí, lo dijo. Yasmín no parecía preocupada. Se sentó con las manos cruzadas, observando como si fuera solo otro momento del día. Pero tras bambalinas, no había calma. En la sala de control gritaban por los auriculares. El director dijo, «Prepárense para cambiar el vídeo si esto se pone peor». Otra voz dijo, «Ya está en redes. Es tendencia. No podemos detenerlo». En el gimnasio, alguien preguntó sobre ayuda para problemas de drogas. El presidente respondió, pero no sonaba entusiasmado. Estaba pensando en otra cosa. El momento ya había pasado, y esta vez, no a su favor. Mientras tanto, el teléfono de Yasmín seguía vibrando una y otra vez en su chaqueta. Mensajes de su equipo, de su hermana, incluso de alguien de su grupo escolar. Pero Yasmín no miró su teléfono,
Todavía no. 2 filas detrás de ella, una joven afroamericana llamada Thadie se sentaba con su mamá. Habían venido desde Cincinnati solo para ver a la congresista Crackit en persona. Thadie sostenía su teléfono con manos temblorosas. No esperaba lo que acababa de pasar. Ella manejó eso como lo hacía mi abuela, susurró Thadie a su mamá. Tranquila. Muy tranquila. Su mamá asintió lentamente. No podía dejar de mirar el escenario. Pero tras bambalinas, el equipo del presidente ya trataba de arreglar las cosas. Empezaron a dar frases a los noticieros que lo apoyaban. Les dijeron que dijeran cosas como fue malinterpretado, solo una broma o un momento amistoso. Pero el vídeo no se veía amistoso. Se veía distinto. Mostraba algo fuerte, como si Crackit se hubiera defendido. Y no importaba que tan rápido intentaran cambiar la historia, la gente ya había visto lo que realmente pasó. En menos de una hora, CNN publicó un gran titular. Crackit responde con firmeza después de que Trump cuestiona su inglés. MSNBC añadió el suyo. Congresista de Texas impacta el foro con respuesta serena a Trump. Incluso TikTok participó. Un vídeo mostró el momento de Crackit junto con imágenes de niñas afroamericanas en salones de clase, sentadas derechas, respondiendo preguntas difíciles. Las palabras en la pantalla decían: aquí fue donde aprendimos inglés. Pero en el gimnasio, Trump intentó arreglar lo que había dicho. Miren, no quise ser grosero, dijo. Ella habla muy bien. Solo era una broma. Ya nadie aguanta una broma. Eso lo empeoró. La gente empezó a sentirse incómoda. Quien dirigía el evento trató de cambiar el tema. Yasmín no dijo nada. No tenía que hacerlo. Porque para ese momento, la gente ya se había formado una opinión. Ya fuera algo malo o algo valiente, el momento ya había sucedido. Pero fuera del gimnasio, una tormenta apenas comenzaba. Cuando Yasmín salió del escenario, el vídeo ya había sido visto más de 2 millones de veces, y más personas lo veían cada segundo. Ella no había visto el vídeo aún. No tenía que hacerlo. Lo sentía en el ambiente. La gente la miraba diferente ahora. Uno de sus colaboradores la esperaba detrás del escenario. Tenía los ojos bien abiertos y una tablet en la mano. Está en todos lados, susurró. Twitter, TikTok, noticias por cable. Estás en llamas. Su voz temblaba un poco, como si supiera que ese momento sería recordado para siempre. Yasmín siguió caminando. Le hizo señas para que la acompañara y preguntó: van a venir por nosotras ahora, ¿verdad? Él asintió. Probablemente ya lo estén haciendo. Yasmín sonrió levemente. Bien. Mientras caminaban hacia el camerino, pasaron junto a uno de los ayudantes del presidente. Traje ajustado, mandíbula apretada y teléfono en la oreja. Miró a Yasmín por un segundo, y ella lo vio, ese pequeño destello de pánico. No le tenía miedo a ella como persona, sino a lo que representaba. Una mujer que se mantenía tranquila, incluso cuando alguien intentaba provocarla. Una mujer que convirtió un momento grosero en algo poderoso. Dentro del camerino, había un sofá desgastado bajo luces brillantes. Yasmín se sentó y por fin miró su teléfono. Había tantos mensajes, llamadas y correos. Deslizó un poco. Un mensaje de su hermana decía: mamá está llorando. Sonabas como papá cuando discutía en el porche. Otro de una amiga de la universidad decía: amiga, acabas de hacer historia. Entonces su directora de comunicaciones, Tasa, entró. No dijo nada. Solo giró su computadora portátil hacia Yasmín. El vídeo ya estaba siendo traducido a otros idiomas. La gente compartía clips antiguos de Yasmín hablando en reuniones. Habían creado un hilo largo en internet titulado: ella ha estado diciendo esto por años. Y en el centro de todo, las mismas palabras serenas sonaban una y otra vez. En las escuelas públicas de Texas, señor presidente, las mismas que sus políticas siguen desfinanciado. Sin gritos. Sin rabia. Solo palabras claras y fuertes. Los teléfonos en el pasillo no dejaban de sonar. Cada pocos segundos, alguien llamaba a la puerta pidiendo una entrevista. Los canales de noticias, incluso aquellos que normalmente no estaban de acuerdo con ella, querían que saliera en televisión esa misma noche. Yasmín dijo que no a todos. Aún no. Le preguntó a Tasa: ¿cómo está el ambiente allá afuera? La mitad de internet quiere que te postules para presidenta. La otra mitad está tergiversando tus palabras. Pero tu gente está orgullosa. Muy orgullosa.
Yasmín se levantó lentamente y se acomodó el blazer. Entonces hice lo que vine a hacer. Tasa preguntó. ¿Estás segura de que no quieres responder a las reacciones? ¿Qué reacción? Dijo Yasmín. Dije la verdad. Que la tuerzan, que mientan. Yo tengo las pruebas. Afuera del edificio, se había reunido una pequeña multitud. Algunos sostenían pancartas hechas a mano. Una mujer, enfermera escolar llamada Tania, de Akron, sostenía un cartel que decía: así se ve una representante. Un joven a su lado transmitía en vivo a la multitud. Tenía lágrimas en los ojos. Es la primera vez que me siento visto por alguien en el gobierno, dijo. No solo lo enfrentó, lo hizo como si ya lo hubiera hecho antes. Y, en cierto modo, así era. No un precedente. No en televisión. Pero si a maestros que no creían en ella, a jefes que la interrumpen, a políticos que eran amables en público pero groseros en privado. Siempre había hablado con claridad y calma. Y antes, la gente solía decir que era demasiado seria, demasiado directa, poco amigable. Pero esa noche, esas mismas cosas la hicieron fuerte. Y ahora, algo grande se avecinaba. Algo que nunca había enfrentado, no así. No tan fuerte. No tan rápido. Para la medianoche, el nombre de Yasmine Crockett estaba en los titulares de todo el mundo. La congresista de Texas silencia a Trump con elegancia, decía The Guardian. Momento estelar en el foro de Dayton, dijo Político. Incluso canales de noticias en Toronto, Berlín y Lagos mostraron el vídeo una y otra vez, como si fuera un gran momento deportivo. De vuelta en su habitación del Hotel Crown y Plaza, Yasmín estaba sentada al borde de la cama. Tenía los pies descalzos y el cabello suelto. El control remoto del televisor estaba cerca, sin usar. Su jefa de gabinete, Marley, estaba junto a la ventana, hablando por teléfono y tomando notas. Nada de entrevistas hasta el mediodía, decía Marley. ¿Enviaremos un comunicado por la mañana? No con Tucker. Cesaría. Yasmín abrió una botella de ginger ale y miró su celular. Volvió a vibrar. La habían etiquetado en otro hilo. No fue solo una respuesta, fue un mensaje. Finalmente habló. ¿Qué tan mal está la otra parte? Marley se giró hacia ella. Fox News dice que fue todo una trampa. Brevard te llamó grosera. Pero las noticias reales, los sindicatos de maestros te están apoyando. Líderes de derechos civiles están contactándote. Incluso algunos republicanos importantes dicen que mantuviste la calma y la firmeza. Yasmín soltó una risa tranquila. Moderación. Así es como lo llaman cuando una mujer negra no arranca el micrófono de las manos de alguien. Marley sonrió un poco y volvió a su llamada. Hablamos luego. Te mandaré los puntos clave. Después de que Marley se fue, Yasmín se quedó en silencio. Encendió el televisor. Las noticias mostraban su imagen a un lado de la pantalla, y a Trump al otro. El reportero analizaba cada palabra como si fuera parte de un juicio. El volumen estaba bajo, pero Yasmín no necesitaba oírlo. Lo veía en sus rostros. Incluso quienes normalmente intentaban ser neutrales parecían sorprendidos. Un experto republicano dijo que Crockett había demostrado verdadera clase. Un demócrata dijo: necesitábamos este momento. Necesitábamos a alguien como ella para mostrar cómo se hace. Pero no todos estaban contentos. En Twitter, bots y trolls estaban esparciendo mentiras. Publicaron fotos antiguas de la universidad de Yasmín sin contexto. Estaban hurgando en su historial y fabricando historias. Estaban tratando de convertirla en alguien que no era. Yasmín respiró hondo y apagó el teléfono. Sabía lo que era esto. Estaban intentando destruirla antes de que la gente tuviera tiempo de entender la verdad. Eso siempre pasaba. Cuando una mujer negra encuentra su poder, cambian las reglas. Ahora dicen que es un problema. Ahora dicen que está enojada. Ahora dicen que da miedo. Pero Yasmín no estaba enojada. Se sentía clara. Sabía lo que representaba. Mientras tanto, en Washington, el equipo de Trump estaba en caos. Algunos informes de la mañana siguiente decían que el presidente había gritado a su equipo después del evento. Estaba furioso porque habían permitido hablar a Crockett. Pensaba que fue una trampa. Le dijo a su equipo: encuentren algo sobre ella. Siempre hay algo. A los medios les encantó la historia. En un programa matutino, un senador republicano dijo que el enojo del presidente lo hacía parecer débil. Si lo desestabilizó tan rápido, imaginen un debate completo. Al mismo tiempo,
comenzó a hacer tendencia un nuevo hashtag. #HatchCrockett2028. No porque ella hubiera dicho que se postularía a la presidencia, sino porque la gente vio algo raro en ella. Una mujer que no gritó, que no entró en pánico, Que no siguió un guión. solo dijo la verdad, y lo hizo con poder. Marley volvió a entrar a la habitación, con los ojos grandes por la sorpresa. Tienes que ver esto, dijo. Le mostró el celular. Era un mensaje de una estudiante de secundaria en Nueva Jersey. Vi lo que dijiste, y me hizo llorar. Nunca había visto a alguien como yo decir la verdad con tanta calma. Ahora quiero entrar en política. Solo quería que lo supieras. Yasmine leyó el mensaje 2 veces. Guárdalo, dijo. Lo vamos a necesitar. Pero mientras la gente la veía por televisión e internet, no sabían que la había preparado para ese momento. Su respuesta no vino de un guión. Vino de su vida. A la mañana siguiente, después del foro, mientras los medios especularon si Yasmine Crockett cambiaría la elección del 2028, ella estaba en el baño del hotel. Se cepillaba los dientes y se miraba en el espejo. No estaba practicando un discurso. Estaba recordando. Recordaba el olor a tiza y el sonido suave del ventilador en su clase de 3er grado. Su maestra, la señorita Della, usaba el mismo suéter beige todos los días y siempre le preguntaba a ella cuando nadie más levantaba la mano. Eso fue en Tyler, Texas, su ciudad natal. Su primer lugar para brillar. Su padre trabajaba duro como soldador. Volvía a casa sudado y cubierto de polvo. Nunca terminó la secundaria, pero le enseñó 2 cosas importantes. No dejes que nadie te diga cuánto vales. Y no hables solo por hablar, haz que tus palabras importan. En la preparatoria, Yasmine se unió al equipo de debate. No porque le gustara discutir, sino porque quería aprender cómo funcionaba el poder. Su primer tema fue la reforma penitenciaria. Se quedó despierta hasta las 2 de la mañana leyendo y aprendiendo. Cuando dio su discurso en un pequeño auditorio escolar, uno de los jueces se enderezó y dijo: «Esa chica tiene algo». Después del concurso, su entrenadora le dijo: «Eres poderosa cuando mantienes la calma. No te apresures. Deja que tus palabras lleguen». Nunca lo olvidó. Fue a la universidad en Prairie View A&M. La escuela no tenía mucho dinero. Los techos tenían goteras, los escritorios estaban rotos y a veces no había wifi. Pero los estudiantes allí eran inteligentes y llenos de grandes sueños. Ahí fue donde aprendió a hablar no solo para ganar, sino para ayudar. Un día, en su 2º año, dio un discurso sobre la falta de apoyo en salud mental en las escuelas. Nadie lo grabó. No había prensa. Pero la gente lo recordó. Un conserje la detuvo al salir y le dijo: «Sigue hablando así, nena, y te pondrán en el Congreso, o tratarán de callarte». Ambas cosas ocurrieron. Después de estudiar leyes, volvió a casa y se convirtió en abogada. Ayudaba a personas pobres o que no confiaban en el sistema judicial. Personas que sentían que ya nadie se preocupaba por ellas. Pero a Yasmine sí le importaba. No gritaba. Trabajaba con cuidado y esmero. Un día, un chico de 19 años al que estaba ayudando le preguntó: «¿Por qué te importa? Para ellos solo soy un número». Ella lo miró y dijo: «Precisamente por eso me importa». Recordaba esos momentos cada vez que alguien la llamaba demasiado emocional o demasiado directa. Porque esas personas nunca habían estado en un tribunal viendo a una madre llorar mientras su hijo era castigado por robar fórmula para bebés. Yasmine no se convirtió en quien era para hacerse viral en la televisión. Se convirtió en quien era porque el silencio nunca ayudó a nadie en el lugar donde ella creció. De vuelta en Dayton, dejó caer el cepillo de dientes en el lavabo, se secó la cara y miró por la ventana del hotel. Abajo, estudiantes estaban de pie con pancartas. Una decía: «Te escuchamos». Yasmine tocó el vidrio con la mano. Abajo, su equipo ya planificaba el día. Tenía invitaciones a entrevistas, un segmento en CNN y la solicitud de un popular podcast. Su bandeja de entrada estaba llena de ofertas. Podía decir que sí y aprovechar el momento. Pero en su interior, sabía algo más profundo. Tenía más que un momento. Tenía un mensaje. Y ese mensaje no comenzó en el foro. Comenzó en un salón de clases en Texas donde a los niños se les decía que sueñan en grande, incluso cuando el agua goteaba del techo. Pero ahora tenía algo nuevo. Un gran escenario, donde finalmente la estaban escuchando. Poco después del foro, las noticias empezaron a girar el relato. A las 6:42 de la mañana,
El presidente Trump retuiteó. Solo hice una broma. La congresista Crockett es demasiado sensible. Justo después, muchos en la televisión y la radio intentaron decir que su reacción fue falsa. Un presentador en un programa de derecha dijo: esto es solo teatro. Los demócratas usan la raza para hacer drama. Otros dijeron que su respuesta fue demasiado perfecta para ser real. Un invitado incluso dijo: debió haberlo ensayado. Nadie dice eso espontáneamente. Entonces el equipo del presidente dio un comunicado. El presidente respeta a todos en el Congreso. Sus palabras se sacaron de contexto. Yasmine leyó el mensaje en su celular mientras iba en una camioneta negra hacia su primera entrevista del día. No dijo nada. Solo le pasó el celular a Marley y cerró los ojos. «¿Quieren que te enojes?», dijo Marley. «Lo sé», respondió Yasmine. Que lo intenten. Pero no tenía planes de quedarse callada. No quería convertirse en una historia viral. Pero ahora que lo era, tenía dos opciones. Dejar que otros contaran la historia, o contarla ella misma. Esa tarde, fui a un programa político digital llamado The Rundown. A los jóvenes les encantaba. La presentadora, Kaya Núñez, le sonrió. «Vamos directo al grano», dijo Kaya. «¿Sabías que esto iba a explotar?». Yasmine se mantuvo tranquila. Esperaba que el presidente intentara algo. Luego añadió: «Lo que no esperaba fue lo fuerte que fue el silencio después de mi respuesta». Kaya se inclinó hacia adelante. «Algunos dicen que tu respuesta fue ensayada». ¿Qué dices tú? Yasmine dijo: «Yo diría que no saben lo que es llevar 1000 conversaciones de infancia en el bolsillo por si alguien te pone a prueba. Eso no fue ensayado. Eso fue vida». El clip se volvió viral de nuevo. La gente se sorprendió por lo calmada que se mantuvo. Por no gritar. Su estilo se sentía nuevo, fuerte, pero tranquilo. Aún así, los seguidores del presidente seguían atacando. Un blog compartió fotos universitarias antiguas de ella y dijo que tenía amigos radicales. Algunos inventaron mentiras de que no escribía sus propios discursos. Nada pegaba, pero los ataques seguían llegando. Un día, Marley le mostró un tuit de un senador. «No necesitamos más estrellas de los medios en el Congreso. Necesitamos personas serias haciendo trabajo serio». Yasmine se rió. «Este año aprobé más leyes de las que él siquiera ha votado». Pero no todos fueron negativos. Al día siguiente, recibió un mensaje de voz de la senadora Lel Burks, una republicana que casi nunca se sale del guión. No dejó un número. Solo dijo: «No coincidimos en mucho, congresista. Pero cómo se comportó usted, eso es liderazgo real. Necesitamos más de eso en DC». Yasmine lo escuchó 2 veces. Esa noche, se reunió con unos maestros en un centro comunitario en Dayton. Sin cámaras. Sin noticias. Solo 10 maestros alrededor de una mesa plegable, hablando de aires acondicionados rotos y libros de texto viejos. Una maestra jubilada llamada la señora Francine le tomó la mano y le dijo: «No habló solo por usted. Habló por todos los que nunca tuvieron un micrófono». Yasmine no dijo nada. Pero empezaba a entender. Esto no era solo responderle a alguien. Era liderar la próxima conversación. A su manera. Para el tercer día, las noticias dejaron de preguntar qué pasó. Empezaron a preguntar qué significaba. El nombre de Yasmine Crockett no solo estaba en Twitter, aparecía en periódicos, programas de entrevistas y salones de clase. Gente en internet compartía sus propias historias escolares. Maestros mostraban fotos de sillas rotas. Padres contaban historias de aulas abarrotadas. Estudiantes hacían vídeos diciendo: «Ahora lo entendemos. Gracias». En Toledo, Ohio, una clase de 7º grado usó su frase como tema de redacción. Su maestra escribió en letras grandes: «En las escuelas públicas de Texas, señor presidente». Luego preguntó a los estudiantes: «¿Dónde aprendiste a usar tu voz?». Las respuestas fueron como: «Mi abuela grita a las noticias». Miss Langston en 6º grado. «Ver a alguien en la tele que me hizo sentir inteligente, no pequeña». Algunos maestros imprimieron el discurso de Yasmine y lo leyeron en clase. Porque no se trataba solo de política. Se trataba de ser escuchado. Y de ser respetado. Gente que nunca había oído de ella sentía como si la conocieran de toda la vida. Algunos la llamaban una voz de la verdad. Algunos decían que les recordaba a héroes del pasado. Un periódico escribió:
Yasmine Crockett no solo respondió a una pregunta grosera, nos recordó que tus raíces no te hacen pequeña. Te hacen fuerte. En la Casa Blanca, el presidente seguía discutiendo. En Missouri, dijo a los reporteros. Dije lo que dije. Ella se lo tomó demasiado personal. Todo esto es teatro político. Pero para entonces, ya no importaba lo que él dijera. El momento se había convertido en algo más grande. En Kansas y Pensilvania, juntas escolares aprobaron nuevos planes de financiamiento. En Indiana, un distrito escolar lanzó una campaña llamada Enseñar con dignidad por ella. La oficina de Yasmine recibió tantas cartas que necesitaron voluntarios para leerlas. Algunas eran de enojo. Pero la mayoría decían gracias. Un director jubilado de Luisiana escribió. Trabajé 32 años en escuelas. Nadie jamás dijo tanta verdad en tan pocas palabras. Gracias por hacernos visibles. En Texas, los estudiantes organizaron una manifestación por mejores escuelas públicas. Llevaban camisetas que decían, yo hablo público. Yasmin participó por video. No dio un gran discurso. Solo sonrió y dijo, este no es mi momento, es el de ustedes. Sigan hablando, incluso cuando a otros no les guste. Su equipo lo llamó el cambio, porque no se trataba solo de noticias. Se trataba de cómo la gente se sentía. Personas que habían sido burladas por cómo hablaban o donde aprendieron por fin se sentían vistas. En una cafetería en Nebraska, una señora mayor escuchó a unos chicos hablar sobre Yasmine. Se acercó y preguntó, ¿están hablando de esa congresista? La chica dijo, sí, señora. La mujer sonrió y dijo, ese es el tipo de fuego callado que necesitamos. En la oficina de Yasmine, la gente comenzó a enviar notas para pegar en la pared. Algunas estaban escritas en servilletas o en papel de cuaderno. Una decía, aprendí inglés descalza en Mississippi leyendo boletines de la iglesia. Estudié bajo luces parpadeantes y aún así me gradué la primera de mi clase. Otra decía, díganle al presidente que hablo 3 idiomas, y uno de ellos es dignidad. Pero Yasmine sabía que algo más tenía que venir. Un mensaje es poderoso, pero es más fuerte con un movimiento detrás. Al final de la semana, ya no se trataba de Trump. Se trataba de todos nosotros. Un programa radial en Michigan preguntó a los oyentes, ¿cuándo fue la primera vez que alguien te menospreció por cómo hablas? Las líneas telefónicas se llenaron. Un hombre dijo que su jefe le dijo que su escritura no era lo suficientemente buena. Una enfermera dijo que su consejera escolar le dijo que no fuera a la universidad. Una abuela dijo, ese hombre le preguntó a esa chica dónde aprendió inglés. Cariño, yo enseñé inglés a toda mi familia con una cabeza y 3 trabajos. Apuesto que ella lo aprendió de mujeres como yo. Ahora, no era solo sobre Yasmine. Era sobre Recorder. Y mantenerse firme. Incluso legisladores que no siempre estaban de acuerdo con ella empezaron a hablar. Uno tuiteó, no siempre estamos de acuerdo, pero respeto a alguien que habla con el corazón. Las escuelas públicas construyeron este país. Debemos financiarlas como se merecen. En las escuelas, los niños escribieron poemas e historias sobre su discurso. Una niña terminó su poema con, Mi gramática no es rota. Tu comprensión sí. El equipo de Yasmine inició un nuevo proyecto en línea, donde aprendimos. No era elegante. Sin anuncios. Solo historias reales de personas reales. Uno decía, aprendí inglés bajo un techo de lámina mientras mi abuela traducía telenovelas. Otro decía, aprendí a debatir en una cocina con 6 primos y una sola rebanada de pizza. Mi primer podio fue la mesa de la cena. Gente famosa se unió. Grandes estrellas de cine, escritores, incluso algunos atletas publicaron fotos de ellos de niños en escuelas públicas. Añadieron frases como, aquí es donde aprendí. Pero Yasmine no dijo nada. Siguió enfocada en su propio vecindario. Visitó escuelas en su área, visitas silenciosas, sin cámaras, solo tiempo para escuchar. Una maestra, la señorita Pilar, habló con ella después de una visita al aula y dijo, llevo 22 años enseñando. Nadie nunca me había preguntado qué necesito sin una cámara presente. Yasmine sonrió y dijo, Cuéntamelo todo. Y escuchó con atención. Mientras eso pasaba, los políticos hablaban. Se preguntaban si toda esa atención podría ayudar a Yasmine a postularse para un cargo más alto. Ella no quería hablar de eso.
No vine aquí para buscar un cargo más alto, dijo durante una entrevista con PBC. Vine a ayudar a la gente que votó por mí. Y ahora mismo, eso significa asegurarse de que cada niño en este país tenga un buen salón donde aprender. Pero algunos no le creían. Empezaron a hacer conjeturas. Crockett 2028. Futura presidenta de la Cámara. Una nueva líder para su partido. Su equipo no prestó atención a esa charla. Una de sus compañeras, Marley, le dijo a un reportero. Ellos pueden perseguir la historia. Nosotros estamos persiguiendo el cambio. Detrás de escena, Yasmine ya trabajaba en una nueva ley. Era una propuesta legislativa para hacer que las escuelas fueran más justas para todos los estudiantes del país. No se trataba solo de dar más dinero a las escuelas, también de asegurarse de que lo usaran bien. Estaba hablando con otros legisladores de ambos partidos que querían apoyar la idea. Algunos le advirtieron. Esto va a enojar a la gente. Otros dijeron. No uses to do tu poder tan pronto. Pero a Yasmine no le importaba. Le dijo a Marley. Este poder no es mío. Le pertenece a cada niño al que alguna vez le dijeron que se callara. Yo solo lo estoy tomando prestado. Yasmine entendía algo importante. Los momentos se van. Pero los cambios grandes pueden crecer y quedarse. 3 semanas después, Yasmine estaba sentada en silencio en la última fila de un auditorio escolar en un pueblo llamado Peoria, Illinois. El escenario era pequeño, las luces tenues, pero el salón estaba lleno de estudiantes. Los de 8º grado hacían discursos que ellos mismos habían escrito, sobre quiénes son y qué significan sus voces. Una niña se paró frente al micrófono. Le temblaban un poco las manos. Comenzó. Hablo rápido. La gente dice que sueno de barrio. Yo digo que sueno como mi mamá cuando va tarde al trabajo, pero igual me desayuno. El público aplaudió. Yasmine sonrió. No había ido por las noticias. Ni siquiera le había dicho a su equipo que pararía allí camino a Chicago. Solo quería ver si su mensaje había llegado lejos. Y sí, esa escuela tenía una cancha rota, ladrillos cayéndose, pero también mucho corazón. Después del acto, el director se acercó a hablar con ella. Le dijo. No sabe lo que ha empezado. Estos niños ahora creen que sus voces importan. Antes no era así. Yasmine no dijo mucho. Solo asintió y le dio la mano. Pero por dentro, sentía el peso de todo. No orgullo, sino responsabilidad. Alzar la voz es una cosa. Pero saber que otros te escuchan, gente que nunca fue escuchada antes, eso es otra. En Washington D.C., las cosas también estaban cambiando. El nuevo plan de Yasmine, llamado la Ley de Aulas Justas, estaba recibiendo más apoyo de lo esperado. Algunos republicanos, que normalmente no estaban de acuerdo con ella, sorprendieron a todos al aceptar parte del plan. No consiguió todo lo que quería en el primer intento, pero ese no era el objetivo. El objetivo era iniciar el movimiento. Durante una reunión importante, un senador mayor se acercó al micrófono y dijo: No estuve de acuerdo con cómo llegó aquí, pero no puedo negar que está aquí por las razones correctas. Ese clip se volvió viral, no porque fuera escandaloso, sino porque era honesto. Mientras tanto, el presidente se metía en más problemas, esta vez por impuestos y comercio. Las noticias dejaron de hablar de Yasmine. Para ellos, su historia había terminado. Pero para la gente común, seguía viva. En lugares donde los patios escolares tenían maleza más alta que los niños. Donde los maestros cambiaban cada semana. Donde los estudiantes usaban computadoras lentas para tomar exámenes importantes. Las palabras de Yasmine no solo inspiraban. Hacían que la gente se sintiera vista y escuchada. Un día, Yasmine recibió un paquete pequeño de una escuela en Roanoke, Virginia. Dentro, había un álbum con cartas, dibujos y un certificado hecho a mano. Decía: por decir la verdad en una sala que no fue construida para oírla. No lloró. Solo tocó el papel con cuidado y se sentó en silencio un buen rato. Después, durante una reunión, Marley entró y dijo: «Quieren darte un premio en esa gran fiesta de DC». «¿Cuál?», preguntó. «La que tiene todas las cámaras». Yasmin no levantó la vista. «Diles que esa noche voy a hablar en una reunión del PTA». «¿En serio?», preguntó Marley. «Muy en serio», dijo. Y lo decía de verdad. No porque los premios no importan, sino porque los padres en esa reunión del PTA nunca habían tenido a una congresista que llegara y preguntara: ¿en qué tipo de silla se sientan sus hijos?
Con el tiempo, su gran momento saldría de las portadas. Pero en bibliotecas escolares, salones de clase y centros comunitarios, seguiría vivo. En carteles. En ideas de campaña. En cómo un niño levantaba la mano un poco más alto, porque había escuchado a alguien que sonaba como el hablar con orgullo y sin disculparse. Why Yasmin? Ella siguió adelante. Reuniones vecinales. Escribiendo nuevas reglas. Reuniones largas. Respiros cortos. Sabía que vendrían tiempos difíciles otra vez. Quizás la gente no la entendiera. Quizás no le creyeran. Pero sabía que podría con eso. Porque esa noche en Dayton no se trataba de ganar una pelea. Se trataba de recuperar algo. Respeto, ser vista, y demostrar que ser fuerte y amable al mismo tiempo es verdadero poder. Y años después, cuando Trump ya no era presidente. Ese vídeo de 17 segundos seguía compartiéndose. No por lo que él dijo, sino por lo que ella respondió. Fue simple. Claire. Fuerte. En las escuelas públicas de Texas, señor presidente. Las mismas que sus políticas siguen dejando sin fondos. No fue solo una respuesta inteligente. Fue un recordatorio. Una promesa. Un legado.